Ahora te voy a contar cuál es el proyecto final de este curso. Es una carpeta de guión. Después de haber escrito muchas películas y haber cometido una gran cantidad de errores, me di cuenta que tenía que diseñar una metodología, una manera que me ayudara a mí a ordenar la información de un guión. Y esa manera es la carpeta de guión. Les voy a contar cómo yo ordeno la información para escribir un guión, cómo es una carpeta de guión y cómo al recorrer la carpeta de guión uno puede saber todos los elementos necesarios para no solamente escribir un guión, sino comprender las herramientas de la narrativa, tanto para un largometraje, para un cortometraje, para una webserie y también para una novela. Yo en este curso voy a inventar una historia cualquiera y voy a seguir una ruta de diseño de esta historia usando esta herramienta llamada la carpeta de guión. Vamos a ver que a medida que vayamos progresando en el curso vamos a ir llenando esta carpeta de guión, lo cual nos va a permitir generar más historias. Eso mismo va a ir generando reflexiones y nuevas historias para ir mejorando esa carpeta. Yo para efectos de este curso voy a generar un largometraje que voy a diseñar ahora y voy a seguir la ruta completa de ese largometraje en la carpeta de guión. Ahora veamos más en detalle qué es la carpeta de guión. La carpeta del guión o el cuaderno de desarrollo del guión es un lugar físico o digital donde se guarda toda la información necesaria para escribir un largometraje. No es una carpeta de venta, no es una carpeta para producción, no es una carpeta que uno imprima y mande a un concurso, es una herramienta propia del guionista. El guionista toma su carpeta y solamente él puede incluso comprenderla, puede usar los signos que quiera porque es una ayuda, es como si el guionista tuviera su mente puesta ahí y cada vez que necesite tener todos los criterios para seguir creando la historia, recurre a ella en el lugar donde necesita obtener la información. La carpeta de guión no es algo que se usa para postular un fondo, para presentar, para mostrar a alguien más. La carpeta de guión es una herramienta propia al guionista, personal. Es un trozo de la mente del guionista donde está toda la información del guión. Veamos un poco cómo es. La carpeta de guión puede ser o digital o puede ser un cuaderno físico. El cuaderno de guión físico, una hoja en Word o un procesador de texto o una hoja en un programa específico como es el que yo uso, Workflowy, sirve para lo mismo. La carpeta de guión son 19 ítems que nos van a permitir recorrer todo el proceso de la escritura de una historia. Pero cada uno de esos ítems tiene un punto de reflexión que nos va a permitir detenernos y comprender una mecánica de todo el universo de las narraciones. Lo interesante y lo hermoso de este proceso de carpeta de guión es que a medida que uno va rellenando la carpeta de guión, se va haciendo preguntas que tienen que ver con las preguntas de toda la narrativa necesaria para escribir cualquier historia. ¿Por qué ocupo un sistema llamado Workflowy? Que se los recomiendo como contenedor de la carpeta de guión. Porque Workflowy me permite organizar la información. Por ejemplo, aquí tengo la carpeta de guión de La vida de los peces, una película que yo escribí, y toda la información la tenía acá. Lo interesante de esto es que estos 19 ítems que he ido mejorando a lo largo del tiempo me han servido para revisar a medida que voy escribiendo el guión cosas que he olvidado, para conectar elementos entre sí, para generar la sensación de un sistema global de información. Los grandes errores de los guionistas es pensar que al abrir un programa de guión y ponerse frente a una página en blanco van a escribir su guión. Yo recomiendo que nunca hagan eso. Recomiendo que tengan un lugar donde reflexionen sobre la historia antes de escribir. La carpeta de guión es el pre-guión. Es todo lo que uno hace para poder escribir un guión de una manera eficiente, simple y cómoda, donde toda tu energía se vaya a la creatividad y no a pensar cómo se llamaba el personaje, cuál era la locación que estaba usando, qué historia estoy contando. Pareciera ser un listado cualquiera, pero está diseñado para que genere la coherencia entre todos los elementos del sistema. El guión que estás escribiendo no es solamente una historia, es una historia donde cada elemento tiene una correspondencia con otro elemento y esta coherencia solamente se puede percibir en general y manejar si tú tienes todos los ítems en un solo lugar. Para eso es esto y te voy a invitar a recorrer este camino desde el título hasta el final. La carpeta de guión finalmente es el corazón de la escritura de un guionista y es el proyecto final de este curso. En la próxima lección nos vamos a meter de lleno en el contenido y vamos a hacer la primera gran pregunta. ¿Qué vamos a contar?